Así sí, madridistas, así sí, madre mía, estamos súper contentos. Al Manchester City se le ha ganado después de ¿cuántos años? Desde el 2018 no le ganaban en casa en la Champions League y ha llegado el Real Madrid y ha roto esa racha. Esta victoria la necesitábamos como nunca, pero como nunca. Empezamos. Muy buenas madridistas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende desde donde me veáis. Nada, estamos muy contentos, hemos ganado pues un partido que básicamente pues ponían muchas piedras en el camino los jugadores de Pep Guardiola, ¿no? Metíamos el empate, volvían a meter ellos. Jugadas dudosas, por ejemplo el gol de Haaland, la verdad es que es un poco raro. Sacan una imagen que no corresponde con la realidad, el semiautomático del fuera de juego. Parece que por las imágenes del directo, la rodilla de Haaland está un poquito y levemente adelantada, pero claro, ¿quién puede dudar del VAR? ¿Quién puede dudar y quién puede decir algo? Se lo dice el Real Madrid, pero ¿cómo te vas a quejar si llevas 100 años robando? Hay que decir las cosas como son. Bueno, bienvenidos un día más, ya sabes, dale like, suscríbete para más noticias madridistas, reacciones, vídeos graciosos. Suscríbete porque no te vas a arrepentir. A ver si llegamos a 90.000 suscriptores. Pues estamos a 12 de febrero, pues a ver si para el 13 de febrero llegamos a 90.000 suscriptores. Bueno, ya en serio, partido muy difícil, como siempre lo pone el Manchester City. Estaba claro que si el Real Madrid ganaba este partido, ¿cuál era la premisa? Es que el Manchester City, bueno, el artículo más bien, ¿no? El Manchester City no estaba en plenas condiciones, está en el peor momento de su carrera Pep Guardiola, el Manchester City no existe desde hace unos meses, pero claro, si hubiera ganado el City, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera ganado el City, ¿qué hubiera pasado? Esto es como el sorteo de la Champions League. Es que al final, miren por donde lo miren, al Real Madrid siempre le van a mirar con una lupa. Siempre, es así, es la envidia. No pasa nada, madridistas. No os peleéis, no os discutáis con los amigos, con el del bar, con la cervecita a media mañana. No, no discutáis. Es la envidia, de verdad que os lo digo. Y parece mentira que no lo sepáis. Pero bueno, el Real Madrid ganó en el Etihad Stadium al Manchester City de Pep Guardiola. La verdad que tenemos un paso y medio, un pie y medio en octavos de la Champions League. Ya sabéis que hay equipos, este nuevo sorteo de la Champions League pues hace que tengamos más partidos y en este caso los 8 primeros pues no tienen que jugar un partido más. En este caso el Real Madrid sí ha tenido que hacerlo porque básicamente no ha hecho los deberes en esa fase de grupos, esa fase liguilla por así decir del nuevo formato de la Champions League. Por lo tanto, nos tocó el Manchester City, como ya bien lo sabéis. Ayer deslumbramos, ayer brillamos por fin en el Etihad Stadium. La verdad que una primera parte muy buena hasta el minuto 20 o así. La otra vez pasó lo mismo. El Madrid presionaba, el Madrid ha tenido y tuvo un montón de ocasiones de Mendy, tuvimos también otras de Jude Bellingham, tuvimos de Rodrigo, tuvimos prácticamente ocasiones para finiquitar el partido, pero el Real Madrid ya sabéis que siempre suele hacer estas cosas. No remata la faena, hay jugadas que realmente tienen que llevarla a cabo y por lo tanto meter gol, y luego llega el otro equipo y llega 3 veces o 2 veces o una vez, y esas veces que llega pues las manifiesta en gol. Por ejemplo contra el Atlético de Madrid el otro día también. Es lo malo que tenemos 20 y pico tiros a puerta y solamente metemos 3. Pero bueno, al final el madridismo necesitaba ya por fin un partido así, ganar a un grande, porque llevamos toda la temporada sin ganar un partido a un equipo grande, y no meto en el saco al Atlético de Madrid, la verdad. Y para mí me hubiese encantado, pero me hubiese encantado un 0-3, porque ya entonces los madridismos estaríamos así, y eso que los chicos no tenemos tal. Lo que necesitamos y estaba deseando un 0-3 en el Etihad Stadium, que es que
la confianza que tendría el equipo, ya la confianza del madridismo ya sería otra. Ya sería otra. Pero bueno, volviendo al partido, lo que digo, la primera parte muy buena hasta el minuto 20, luego cogió las riendas del partido el Manchester City, el conjunto de Guardiola. Es verdad que el Manchester City, como pudisteis ver, se encontraba muy cómodo con la pelota, de Ederson a los defensas, de los defensas a Ederson, y así ellos se encontraban muy cómodos. Y ya cuando se tiraban un rato pasando, pues básicamente lo que querían hacer es llegar al área. Pero en cuanto el Manchester City quería jugar el largo, como pasó en el último gol de Jude Bellingham, en cuanto quería jugar el largo, ¿qué pasó? Un error, pero brutal, de uno de los mejores porteros del mundo, de Ederson, que hace que Vinicius coja la pelota, vaya hacia adelante, tuvo mala suerte en el sentido de que no metió él el gol, hizo una vaselina, pero Jude Bellingham, hay que estar ahí, chicos, hay que estar ahí, y él estuvo. Minuto casi 90, y estaba corriendo sin desesperación alguna de fallar la pelota, y estuvo corriendo, jugando. Siguió corriendo, confió en que si Vinicius no la mete, la meto yo. Porque otro jugador, otra persona, otro compañero, si hubiese quedado parado, hubiera dicho, la ha cogido Vinicius, pues seguramente haga la guerra por su cuenta, tire, se vaya fuera y yo me quedo esperando atrás. ¡No! Jude Bellingham hizo lo mejor, que es acompañar la jugada. Jude Bellingham corrió hacia adelante y acompañó en paralelo a Vinicius Junior y por lo tanto consiguió ese premio que era el gol de la victoria, ese 2-3 en el Etihad Stadium. Sensaciones muy buenas. El Real Madrid, Ancelotti salió con Courtois, salió con Fede Valverde en el lateral derecho después de las bajas de Carvajal y Lucas Vázquez. Pareja de centrales con Tchouaméni y Asensio, que hizo un partidazo Asensio. Qué partidazo hizo Asensio, de verdad. Yo no sé qué tiene que hacer Asensio para bueno, consolidarse en el equipo. Porque es que me resulta muy gracioso que Ancelotti en las ruedas de prensa siempre suelta muchos elogios a Tchouaméni. Es verdad que ayer hizo un buen partido, no me lo podéis negar, pero en líneas generales no suele hacer un buen partido cuando está de defensa central. Pero siempre el entrenador italiano elogia al francés, siempre en las ruedas de prensa. Pero luego, a Asensio, siempre que le preguntan a Ancelotti, dice que es joven, que promete, que está jugando muy bien, pero no termina de elogiarle como por ejemplo elogia a Tchouaméni, es decir, lo hace al revés. Yo no digo que a Tchouaméni lo eche a los cocodrilos, a los leones, no. Simplemente que siga diciendo las cosas buenas de Tchouaméni, pero que diga que Asensio lo está haciendo muy bien. Es que lo estamos viendo todo el mundo. Todo el mundo, es que tenemos ojos en la cara, tío. Pero bueno, no sé qué se le pasará por la cabeza a Ancelotti, pero esa es mi opinión. Al igual que dices cosas buenas de Tchouaméni haciéndolo mal, dilo bien de Asensio cuando lo está haciendo muy bien. Es así de claro. Lateral izquierdo para Mendy, que la verdad, pues no sé qué le pasa últimamente. Para mí es un jugador, es un defensa, es un lateral. Acabo de salir de la ducha y tengo los pelos que... Para mí es un lateral que defensivamente es muy bueno. Para mí es uno de los mejores del mundo. Lo que pasa es que ya sabéis, bueno, falló una ocasión de gol tremenda. Pero tremenda. Defensivamente es muy bueno, pero atacando todo lo contrario a Marcelo. Pero todo lo contrario a Marcelo. O a Roberto Carlos. Es verdad que los laterales que tenemos ahora mismo, Fran García y Mendy, pues no son muy atacantes, la verdad. Mendy es muy rápido, es muy veloz, pero a la hora de penetrar líneas siempre vuelve hacia atrás. Es la dura verdad, es la cruda realidad. Luego en el centro del campo salió con Camavinga, que ya poco a poco va recuperando su mejor versión. Es verdad que la primera parte dejó que desear Camavinga. Sacó a Ceballos y sacó a Jude Bellingham. Y arriba el tridente de Vinicius, Rodrigo y Mbappé. En los últimos días se escuchaba que el Real Madrid, pues con el tridente arriba, con un 4-3-3, pues no era sólido, no era fiable, y es por eso que ha perdido muchos partidos. Por ejemplo, contra el Barcelona, que nos metieron 9 goles en 2 partidos, pues la verdad es que ya se estaba empezando a poner en duda
la formación y esa alineación de Ancelotti, ese 4-3-3 con equipos grandes, porque básicamente el conjunto de arriba, los tres de arriba no bajaban y por lo tanto a la hora de defender pues el grupo, el equipo no era sólido y no se defendía bien. Pero ayer se vio un grupo compacto, un grupo que defendió bien y por lo tanto yo creo que deberíamos, en este caso siempre que ponga esa formación, los de arriba tienen que acompañar, tienen que ayudar a la defensa y ayudar al equipo básicamente a que pueda sacar el partido. Es que es así de claro. Si los de arriba no bajan y no ayudan en defensa, estamos vendidos. Así que se vio claramente que cuando el Real Madrid defendía, todo el equipo estaba en su campo, no hacían presión arriba, de vez en cuando sí lo hacían, pero básicamente lo que hacían era quedarse todos atrás, detrás de la línea del centro del campo y ser un grupo, un grupo compacto para defender mucho mejor. Y así se vio. Así se vio. Es verdad que el City es mucho City, aunque esté mal, lo sabíamos, que en cualquier momento te puede meter gol, porque son muy buenos jugadores. Es verdad que tienen bajas importantes. La primera parte, creo que tuvieron, en la primera o la segunda, tuvo que cambiarse Grealish por una lesión, un jugador abismal, pero es que básicamente el City tiene como 11 tipos increíbles. Si no tiene un 11 inicial, el que tiene el banquillo va a ser otro top. Es que es así de claro. Y salió este Foden, que es otro jugadorazo, que provocó el penalti que hizo Ceballos. Y la verdad que pues bueno, Kevin De Bruyne, Haaland, Ederson, básicamente los mismos jugadores que hace pocos años, excepto, bueno, pues por ejemplo Walker, que también ya se fue, ahora me parece que está en el Milan. Pero bueno, básicamente son los mismos jugadores, excepto Rodri también, que está lesionado de larga duración, que por cierto, ahí está el meme de la fotito que hizo al tifo, al mosaico, que es increíble, es increíble. ¿A cuento de qué tiene que hacer eso? Es decir, no tiene a sus fotógrafos, no tiene, por ejemplo, al community manager del Manchester City que le pueda pasar una foto del tifo. No, tiene que hacer la gracia de sacar su móvil para hacer la foto a ese tifo que sacó el Manchester City de dejad de llorar tanto. Va por el Madrid, va por Vinicius, porque salía Rodrigo dando un besito al Balón de Oro. Pero bueno, luego Vinicius cayó al Etihad y cayó a Rodrigo. Es así, es así. El karma, amigos, el karma. Ojalá en la vuelta en el Bernabéu tengamos un tifo. Lo que pasa es que, claro, tenemos que ser prudentes, porque imaginad que sacamos otro tifo haciendo la gracia contra Rodrigo, contra el Manchester City, y luego resulta que nos remontan. La hemos cagado. Yo solo digo que si el Real Madrid remonta ese partido, gana ese partido, que Vinicius baile delante de Rodrigo. Es decir, que se vaya a la grada y que le baile delante, o que baile delante de Guardiola. Es así. Me parece que es una falta de respeto al Real Madrid y al madridismo, sobre todo a Vinicius, lo que se hizo, porque además el Manchester City y el Real Madrid siempre han sido son clubes amigos. ¿A cuento de qué? Porque ese tifo no lo lleva la UEFA, que a lo mejor da el visto bueno, sí, pero eso lo elige los aficionados del Manchester City, y el mismo club da el visto bueno, tiene que aceptarlo, al igual que en el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, se pasan propuestas de tifos, las frases, el Real Madrid las estima o las desestima. Pues esto es igual, si el Manchester City ayer en el Etihad había ese tifo es porque lo aceptó, y me parece una falta de respeto, es así de claro. Pero bueno, lo que digo, al final el Real Madrid ganó en el Etihad y Vinicius cayó bocas. Es así de claro. Pero bueno, buenísimas sensaciones para el partido de vuelta en casa, pero no sé qué prefiero a veces, la verdad. Sé que ganamos, sé que hemos ganado también confianza, pero el Real Madrid, cuando va ganando en eliminatorias, se confía. Es verdad que llevas un gol de ventaja, pero acordaos de ese partido del Chelsea. ¿Os acordáis, no? Cuando ganamos la 14ª. Ese partido en Stamford Bridge, ganamos 3-1 cuando estaba Benzema. Y luego el partido de vuelta se complicó. Hasta incluso llegamos a estar 0-2.
que nos empataron la eliminatoria. Ojito, cuidado, porque al Real Madrid estas cosas le afecta, porque gana confianza y por lo tanto salen al partido dormidos. Así que yo no sé si prefiero perder el partido de ida y luego culminar con una remontada, porque tienes que hacer la remontada igualmente, a perder, a ganar y luego salir con la caraja de todos los partidos. Porque el City seguro que va a meter, porque tiene un equipazo. El Bernabéu, ese día tenemos que estar todos unidos y animando al equipo desde el minuto 1. Es así, es así. Pero bueno, yo veo al equipo muchísima confianza. Ahora el sábado jugamos en Pamplona y nada, es que jugamos cada 3 días. Cada 3 días jugamos y es que los jugadores tienen que estar súper cansados. Pero bueno, es así el calendario, es lo que hay. Esta Liga de Tebas, este nuevo formato de la Champions. Y lo dicho, yo creo que el Madrid ha dejado muy buenas sensaciones en el partido del Etihad Stadium. Yo creo que así deberíamos salir todos los partidos, no solamente contra equipos mediocres o de baja tabla, como por ejemplo Las Palmas, algún equipo así, como por ejemplo el Valencia, que está en descenso. Bueno, creo que ya está saliendo un poco, que están haciendo la cama para que no baje, estaba claro. Pero creo que cuando juguemos con este 4-3-3, claramente tiene que el Madrid quedarse atrás de la línea del centro del campo y ser un equipo para la hora de defender. Porque el Madrid atrás tiene muchos problemas para defender. Nos falta Rüdiger, que esperemos que esté para el partido de vuelta contra el Manchester City, Carvajal, tenemos la falta de Militao también. Por lo tanto, los que están ahora no tienen tanta experiencia de centrales y de lateral derecho como en el caso de Fede Valverde. Pero bueno, para mí, de verdad que otra vez lo digo, sensaciones brutales, muy buenas, donde nos vamos ahora mismo al Santiago Bernabéu con ese 3-2, un gol de ventaja, y no sé, para mí, la verdad que el equipo ayer un 8, defendiendo, ya sabéis que, bueno, somos lo que somos y ya está, no podemos más, con las bajas que tenemos, bastante hace Ancelotti, y el madridismo también está muy cansado de él, pero es lo que hay, tenemos que sobrevivir como sea, no se ha fichado, por lo tanto, pues hay que sobrevivir como sea. Así que nada, bueno, dejadme en los comentarios lo que creáis conveniente, qué pensáis del partido de ayer, qué es lo que hubieseis cambiado, si hubieseis cambiado a Mendy por Fran García, si hubieseis colocado a un canterano o algún otro jugador en el lugar de Fede Valverde para tenerle en el centro del campo. ¿Qué pensáis de los de arriba? Mbappé metió un gol chorra, la verdad. Es un gol que al final, pues bueno, dio el empate, creo que fue, el empate a 1. Luego Rodrigo, es verdad que jugó bien, pero falló jugadas y momentos clave. Y Vinicius, siendo Vinicius, la verdad. Para mí es importantísimo, que es verdad que es un jugador que, pues bueno, se desconcentra demasiado por el tema de la grada, cuando le insultan, cuando le intentan sacar del partido, el árbitro y demás. Pero para mí es determinante, es muy importante tenerle en el equipo. De verdad, aunque sea luego tenga esa personalidad que no tengamos, que no queramos los madridistas aceptar, pero es muy bueno, es muy bueno. Y ayer lo que no hizo Mbappé, lo hizo Vinicius. Es que es así, cuando no lo hace Vinicius, lo hace Mbappé y si no es Rodrigo. Es que es un complemento perfecto, ese tridente de arriba. Queramos o no queramos. Es así. Lo dicho, nada, dejadme en comentarios lo que creáis conveniente. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, mi opinión sobre el partido de la ida de bueno, esta eliminatoria contra el Manchester City de la Champions League. La vuelta lo vemos en el Santiago Bernabéu, así que nada, suscríbete, dale al like y nos vemos muy pronto. No te olvides de activar la campanita.